Buenas tardes. El asunto que hoy nos ocupa en esta sesión es un aspecto de la economía que, si ustedes toman, digamos que no es de los temas estrellas en la economía. Si ustedes cogen un manual de economía, de introducción a la economía, la mayor parte de ellos, como destaca Atkinson en su última versión del libro Desigualdad, en la mayor parte de los manuales no se hace referencia alguna a la desigualdad económica y a la pobreza, todavía menos. En algunos casos hay un pequeño apartado, una pequeña lección o incluso un apéndice dentro de una lección dedicado a este tema. Sin embargo, la crisis económica ha vuelto a plantear y a poner en los escaparates de las librerías pues bibliografía sobre la desigualdad económica y sobre la pobreza. Es hoy, después de tantos años, sí uno de los temas estrella, tanto en la academia como fuera de la academia. Así que hoy vamos a tratar de la desigualdad y vamos a tratar de la pobreza. En conversaciones coloquiales, en general, se trata con poco rigor el asunto de la desigualdad y de la pobreza. Es un tema de esos de los que todo el mundo opina, pero que siempre se deja detrás unos ciertos fundamentos para entender realmente estos problemas. Por eso tenemos aquí a dos profesores de la Facultad de Económicas de la Universidad de La Laguna, que son los dos especialistas en los temas de desigualdad y de pobreza y que tienen una acreditada formación pedagógica. Son dos profesores muy bien dotados pedagógicamente, ustedes lo van a observar inmediatamente. Porque se trata, entre otras cosas, de poner esos fundamentos básicos para entender los procesos de desigualdad y los procesos de pobreza. Gustavo Marrero Díaz es director del recientemente creado, bueno, hace un año, más o menos un año, Centro de Estudios Universitarios de Desigualdad Social y Gobernanza, o gobernabilidad, no sé cómo, gobernanza. Y es una persona que tiene numerosos artículos ya, a pesar de su juventud, pues publicados en revistas de gran prestigio en el mundo del análisis económico. Es profesor titular de análisis económico. Para que lo entiendan, el análisis económico dentro del mundo de la economía, de las enseñanzas de economía, son los fundamentos del análisis económico, es la teoría económica, para entenderlo. David Padrón Marrero es también un especialista en los temas de desigualdad y pobreza. Hace unos meses, acaba de entregar por encargo del Gobierno de Canarias un informe amplísimo sobre la desigualdad y la pobreza en Canarias. Es un profesor del área de economía aplicada. Para entendernos, es la parte, digamos, de la operativa de la economía, del análisis más directo de la realidad económica. Tenemos teoría económica y economía aplicada. Y los dos, como ven, tienen un bagaje suficientemente grande y amplio para podernos explicar y acercar con rigor, sin rigor mortis, simplemente rigor académico, a los temas de desigualdad y pobreza. Atiendan a los fundamentos, porque me permito decirles que atiendan a los fundamentos, porque si tenemos buenos fundamentos, esto nos permite luego progresar en el conocimiento mucho más rápidamente y apartarnos de la conversación de bar, que normalmente confunden más que aclaran. Así que le dejo primero a David Padrón para que durante 20 minutos aproximadamente intervenga, luego Gustavo intervendrá por otros 20 minutos y luego pues abriremos el coloquio, como es tradición en esta casa.
Muy bien, pues con David Padrón les dejo. Bien, buenas tardes. No sé si estoy más nervioso. No sé si estoy más nervioso por los 20 minutos de tiempo que tengo, porque los que me conocen saben que tengo una propensión a enrollarme terrible, o por la presentación siempre sobrevalorada que cuando coincidimos y toca que el profesor Rivero pues me preceda y me presente, pues siempre genera unas expectativas tan elevadas que al final el único resultado posible pues es defraudar, ¿no? Así que ahí estoy viendo cuál de los dos aspectos es el que más nervioso me tiene en estos momentos, ¿no? Como comentaba José Luis, la verdad es que la introducción pues era previsible, me la trilló bastante, ¿verdad? Yo creo que a nadie se le escapa que en los últimos años, diría que lustros, el tema de la desigualdad y la pobreza se ha convertido en una moda, está entre los aspectos que más preocupan a un buen número de sociedades, en un buen número de países. Ejemplos tenemos infinitos, cada vez son más los dirigentes políticos que incluyen en sus discursos de alguna manera esta temática. Por supuesto, digamos, máximos mandatarios de los principales organismos internacionales, algunos, por ejemplo, que históricamente habían descuidado las cuestiones distributivas. Estoy pensando, por ejemplo, en el Fondo Monetario Internacional, pues en los últimos años, con Christine Lagarde, su directora gerente a la cabeza, pues evidentemente no ha tenido más remedio que reconocer la magnitud del problema que en algunos casos, en algunos países desarrollados, pues ha alcanzado la desigualdad. Por poner otro ejemplo, bastante diferente, de otro ámbito, sería el Papa de la Iglesia Católica, ¿verdad? El Papa Francisco, también en los últimos años se ha hecho eco de esta problemática, que incluso ha incluido en algunas de sus encíclicas, ¿vale? La academia, como no podía ser de otra manera, pues se ha hecho eco, evidentemente, de esta inquietud. Son cada vez más los investigadores sociales pues que de alguna manera dedican tiempo y esfuerzo a aproximarse al estudio de la desigualdad, de su magnitud, de sus causas y en caso de entender lo necesario, pues también de las posibles medidas para tratar de atenuarlo. Con todo, lo cierto es que dentro de las ciencias sociales, como comentaba inicialmente el profesor Rivero Ceballos, pues no siempre ha sido una preocupación, al menos no ha estado siempre, digamos, en la Champions League de los objetivos de la academia, ¿no? Normalmente... Muchas gracias, José Luis. Gracias. Normalmente, pues los que hace años se dedicaban a estudiar este tipo de cuestiones, entre sus colegas de profesión, digamos que no tenían mucha fama, ¿de acuerdo? Especialmente en la ciencia económica. Pero para no desviarme del tema, comentar que, como suele suceder con los conceptos económicos, cuando se pone alguno de moda y todo el mundo habla sobre ese aspecto, pues al final lo que conseguimos es desvirtuar el verdadero alcance del concepto. Diría que hablamos mucho de desigualdad, pero detrás de la desigualdad hay mucho desconocimiento y mucha confusión, ¿no? Por eso, la verdad es que celebré cuando José Luis Rivero pues, nos invitó para procurar aclarar algo acerca del alcance, lo que significa y lo que no significa realmente la desigualdad y la pobreza. Yo creo que ese es el objetivo o uno de los objetivos que nos han planteado tanto a mi compañero Gustavo como a mí en la sesión de hoy. Es evidente que todos, en cierta medida, tenemos una idea más o menos aproximada de lo que es la desigualdad y que creo que, estoy convencido, de hecho, que debe de ser muy similar a que la Real Academia Española recoge, ¿verdad? Pues tampoco es que estemos descubriendo nada nuevo, la desigualdad es la ausencia de igualdad, implica diversidad, ¿vale? Me interesa más que el concepto, después profundizaré en el concepto, sobre todo en el de desigualdad económica, más que el concepto me interesa destacar que en esta definición no hay nada intrínsecamente malo ni bueno. Lo digo porque es muy frecuente en los conceptos económicos, por ejemplo, pues que al final se prestan a determinadas lecturas, interpretaciones, tienen connotaciones o positivas o negativas. Esto sucede, por ejemplo, con el concepto de la igualdad.
para muchas personas, no para todas por supuesto, pero para muchas personas el concepto de igualdad suele evocar cosas positivas, ¿no? La igualdad como un ideal. De hecho, pues a nadie se le escapa que hasta tal punto es un ideal que muchas sociedades, sobre todo las más modernas, pues en sus reglamentaciones y leyes suelen incluir alguna referencia al tema de la igualdad. Yo he traído dos ejemplos, uno es la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, que creo que para mí es el ejemplo paradigmático, ¿verdad? Pero después si uno bucea en la Constitución española encuentra distintas referencias siempre al tema de la igualdad, ¿no? Yo he extraído un ejemplo, el artículo 14, capítulo 2, título 1, donde se dice que todos los españoles somos iguales ante la ley, que no puede haber discriminación por temas de raza, sexo, etcétera, 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 ¿vale? Con lo cual queda claro que parece, ¿verdad?, que evoca algo positivo y una aspiración a un ideal. La otra cara de la moneda sería la desigualdad, que no solo evoca, al menos a muchas personas, aspectos negativos, tiene cierta connotación negativa, sino que además escapa claramente del mundo ideal al que pertenece la igualdad. La desigualdad forma parte consustancial de nuestras vidas, ¿vale? No podemos escapar de él. Branko Milanovic, uno de los economistas que más eco ha tenido en los últimos años por estudiar la desigualdad a escala mundial, pues lo señala en uno de sus libros, o el propio James Galbraith, el hijo de John Kenneth Galbraith, pues también en un libro suyo del año 2016, pues señalaba un poco, pues, digamos que la desigualdad al final establece el éxito y el fracaso en la vida, ¿no? El fracaso como connotación negativa. Lo que sí me interesa destacar de estos fragmentos es que al final, creo que a nadie se le escapa, que la desigualdad surge en múltiples ámbitos. No todos tenemos el mismo poder político. No todos somos iguales ante la ley, por más que una Constitución señale que ese debería de ser el principio que regulase nuestra convivencia en sociedad. No todos tenemos el mismo nivel de renta ni el mismo nivel de riqueza. Al manifestarse en distintos ámbitos, al surgir en distintos ámbitos, pues la desigualdad sabemos que adopta muy diversas formas. Tenemos desigualdad de clase, desigualdad de ingresos, desigualdad de riqueza. Incluso hay desigualdades de ciudadanía, desigualdades en el rol familiar, de género. Hay muchos tipos de desigualdad. Insisto en esto porque mi compañero Gustavo y yo, como comentaba el profesor José Luis Rivero Ceballos, cojeamos del mismo pie, somos economistas, y la desigualdad es un concepto que va mucho más allá de la desigualdad económica, ¿vale? De ahí mi convencimiento, y hablando en los pasillos con mi compañero Gustavo, sé que también opina de la misma manera, pues tratar de ahondar, tener un conocimiento más o menos preciso de lo que la desigualdad implica, pues creo que requiere de conformar equipos de trabajo multidisciplinares, ¿vale? Creo que el resultado final es mucho más enriquecedor que la mera suma de los trabajos que por separado podamos hacer economistas, psicólogos, sociólogos, geógrafos, etcétera, etcétera. Por eso, pues creo que la iniciativa de haber creado el CEDESOC, el Centro de Estudios sobre Desigualdad Social y Gobernanza, es una muy buena iniciativa porque ahí habemos profesionales de las distintas facultades del ámbito, sobre todo de las ciencias sociales, ¿no? El trabajo sobre desigualdad y pobreza que nos encargó el Gobierno de Canarias, hemos participado economistas y sociólogos, y Gustavo actualmente está en un proyecto bastante interesante en donde también pues, existen distintos perfiles académicos, ¿vale? Con lo cual creo que es un aspecto bastante positivo. Pero bueno, como ya adelantaba, pues nosotros somos economistas y por lo tanto nos corresponde hablar de aquello que conocemos un poco mejor, ¿vale? No con total exactitud, pero diría que un poco mejor, que es la desigualdad económica. Nosotros los economistas, cuando nos enfrentamos al análisis de la desigualdad, pues acostumbramos a centrarnos en cuestiones distributivas, en cómo se distribuye entre un determinado colectivo, personas, hogares, familias, pues cómo se distribuyen determinadas variables, bien de remuneración, por ejemplo, remuneración del factor trabajo o del capital, variable renta, variable gasto e incluso variable riqueza. Lo que pasa es que esta variable tiene mayores dificultades, sobre todo cuando el análisis lo queremos realizar a nivel regional, ¿vale? Por lo tanto, la voy a descartar porque a nivel, por ejemplo, de Canarias poco voy a poder comentar. Por más que estemos centrados en una parcela muy concreta de la desigualdad, que es la desigualdad económica, esta sigue teniendo muchas caras, muchas dimensiones, y por eso es conveniente
a la hora de aproximarnos a su estudio, establecer distintas categorías, alguna tipificación. Entonces, existen muchos criterios de clasificación. Yo, por conveniencia, pues voy a comentarles muy brevemente dos criterios de clasificación de distintos tipos de desigualdad económica. El primero, que tendré que utilizar más adelante, se los recordaré, es precisamente el que ha lanzado un poco a la fama a Branko Milanovic, del que les hablaba anteriormente, cuando hablaba de la desigualdad a nivel mundial. Pues Branko Milanovic nos recordaba que la desigualdad puede ser de tres tipos. La desigualdad entre individuos dentro de un mismo país o región, Canarias, la desigualdad en los niveles medios, por ejemplo, de renta, entre los distintos países, y lo que él llama desigualdad global, que si la economía objeto de análisis es la economía mundial, pues sería la economía mundo, que vendría a ser la combinación de los dos aspectos anteriores, las desigualdades en ingresos medios y las desigualdades internas dentro de cada región o país. Volveré después sobre esta clasificación. La otra, que va a permitir entender un poco el esquema que hemos seguido Gustavo y yo en esta presentación, diferencia entre desigualdad de oportunidad y desigualdad de resultado. Yo me voy a centrar más en la desigualdad de resultado porque es lo que hemos hecho en el informe que hemos entregado al Comisionado de Inclusión Social y Lucha contra la Pobreza del Gobierno de Canarias. Se lo entregamos a finales del mes de julio del año 2016 y nos centramos en algunos aspectos, no podemos cubrir todos, de la desigualdad de resultados, que tiene que ver, pues como su nombre indica, pues al final los ingresos que genera una economía, cómo se reparten. Es un indicador o una variable ex post. Gustavo, que después nos clarificará un poco más este otro concepto, pues digamos que el proyecto en el que se encuentra actualmente involucrado aborda el tema de la desigualdad de oportunidad. Por ahora, baste decir, después si quieren podemos profundizar un poco más, pues que ambos conceptos están evidentemente estrechamente relacionados, ¿no? A nadie se le escapa que la desigualdad de resultados de hoy es la desigualdad de oportunidad de mañana, con lo cual evidentemente pues hay una conexión estrecha entre ambos conceptos. Yo, como les digo, me detendré un poco en la desigualdad de resultados porque es lo que he podido estudiar más en los últimos años. Por lo tanto, tengo que hablar necesariamente de desigualdad o de inequidad en la distribución de determinadas variables renta y gasto y cómo se mide esa desigualdad a través de distintos indicadores. Y aquí viene la parte más pesada, si no lo estaba haciendo ya, más pesada de la exposición, porque creo que más que dar pinceladas de lo que pasa en Canarias, que lo haré, prefiero clarificar los conceptos porque creo que precisamente el desconocimiento de las variables que realmente se están manejando y cómo se están midiendo es lo que genera ese ruido que al final hace que no nos pongamos de acuerdo acerca de qué significa realmente ser pobre en España o en Canarias, ¿vale? Entonces, me voy a detener un poco, lo de un poco entrecomillado, en este particular. El problema es que los que saben un poco de cuentas nacionales o de contabilidad nacional saben que existen muchas macromagnitudes que tratan de medir eso que llamamos renta. Es decir, hay muchos tipos de renta distintos y es muy importante tener en cuenta qué variable renta se está utilizando en cada caso. Lo normal, yo diría que lo aconsejable en los estudios de desigualdad de resultados sería al menos utilizar esta variable. Lo de los nombres es lo de menos, me interesa después, cuando cierre el esquema, un poco que vean la imagen en su totalidad, ¿no? Es la renta disponible bruta de los hogares, palabreja de contabilidad nacional, no me interesa, es la renta que efectivamente tienen los hogares bien para gastar en consumo final y aquello que no gastan es lo que llamamos ahorro, o gasto en consumo final o ahorro. Si a esta variable, insisto, que es la que solemos utilizar en los estudios de desigualdad, le sumamos las transferencias sociales en especie, ahora la comento, tenemos otra variable, incluso mejor que la anterior, porque aproxima mejor el bienestar de los hogares, que es la renta disponible ajustada bruta de los hogares. Bien, las transferencias sociales en especie, estoy convencido que muchos de los asistentes saben de qué estoy hablando, son todos aquellos servicios individuales de los que disfrutamos los hogares, que son suministrados por un productor de no mercado, entiéndase, aunque es una simplificación, administración pública, y que son ofertados por ese productor de no mercado de forma gratuita o bien a precios económicamente no significativos, es decir, a precios muy por debajo del precio normal del mercado. Estamos hablando, por tanto, de educación, de sanidad, de prestaciones sociales, ahí dentro estaría, por ejemplo, la famosa ley de dependencia, esos elementos estarían ahí, ¿vale? Bien, ¿qué sucede? Vuelvo a la renta
A ver si soy capaz, sí. Vuelvo a la renta disponible, la que tenemos en el bolsillo para gastar o para ahorrar los hogares. Y es que esta renta procede de otra variable, que es la renta primaria bruta de los hogares. Para que nos entendamos, cada vez que en cuentas nacionales aparezca el término primario, es de mercado. Es decir, estamos hablando, y tampoco es que estemos descubriendo la pólvora, es que al final lo que yo tengo para gastar, en buena medida, es lo que ha sido generado en eso que llamamos los mercados, ¿vale? Que a nivel agregado, puede ser España o puede ser Canarias, esa macromagnitud es la renta nacional bruta. Es decir, si yo quiero saber de cuánto dinero dispongo para gastar o para ahorrar, primero tengo que preguntarme mi sistema productivo, modelo económico o modelo productivo. Mi modelo productivo, ¿cuánta renta es capaz de generar año a año? Esas rentas de mercado, porque esto es mercado, esas rentas de mercado pueden adoptar tres formas distintas, bueno, simplificando mucho dos, rentas de la propiedad o del capital y rentas del factor trabajo. Entenderán que para los hogares, sobre todo para los que tienen menos ingresos, la principal fuente son la remuneración por su fuerza de trabajo, la remuneración de los asalariados. Rentas del capital, rentas del trabajo. Y a su vez todas estas rentas pues van dirigidas a retribuir a los distintos sectores institucionales de la economía. Empresas, administración pública y el sector que más nos interesa, porque estamos hablando de desigualdad, los hogares, ¿vale? Entonces, los hogares tienen una serie de rentas, la más importante suele ser la renta del trabajo, y todo esto se genera en el mercado, ¿vale? Me interesa subrayar este hecho porque, y no es la primera vez que el profesor Rivero Ceballos me escucha hacer esta referencia a una cita de Nicolás Georgescu-Roegen, es que a veces tendemos a despreciar o a olvidar las obviedades. No deja de ser una obviedad que el dinero que tenemos cada uno de nosotros en el bolsillo tiene que ver con la capacidad productiva de la economía en la que nos movemos. No solo con eso, pero en buena medida con eso, ¿vale? Y esto lo solemos olvidar. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? ¿Por qué quiero subrayarlo? Porque normalmente en las discusiones sobre desigualdad y pobreza tendemos a pensar en la acción redistributiva del Estado, que es lo que tengo en este segmento de aquí. Pero olvidamos abrir el estudio a ¿y de dónde viene esa renta? Pues esa renta viene del mercado. Y es más, esta renta que se genera en el mercado, su primera distribución se realiza en los mercados, sin la acción redistributiva de los gobiernos, ¿vale? Es lo que algunos han llamado predistribución, por ponerlo enfrentado al término de redistribución. Yo creo que esto es importante por varios motivos. Cuando uno coge los estudios aplicados a los países de la OCDE, los más cercanos, ¿no?, en desarrollo al caso español, se da cuenta que en los últimos años lustros, pues, primer punto, los sistemas impositivos parece que están adoleciendo de una falta de progresividad. Es decir, cada vez son menos capaces de compensar las desigualdades que se generan en el mercado, ¿vale? Y esto genera un debate acerca de si deberíamos de hacer más o menos progresivos, efectivamente, los sistemas impositivos. Pero a la vez de que se constata que en algunos países desarrollados está pasando esa falta de progresividad del sistema impositivo, por otro lado, se observa que cada vez hay mayor desigualdad en la distribución primaria, en la que emerge directamente del mercado. Con lo cual esto ha abierto una línea de análisis bastante importante y está en el debate político incluso en España y en Canarias, acerca de, oye, ¿y si en vez de hablar solo de políticas redistributivas, empezamos también a hablar de medidas que traten de mejorar la distribución que emana primeramente del mercado? Que, insisto, algunos lo llaman, un término confuso, predistribución, ¿vale? Pero, miren, ahora mismo se está discutiendo en Canarias el borrador de la ley de cláusulas sociales. Estamos hablando de la inclusión, por ejemplo, en la contratación pública de cláusulas sociales. Estamos hablando de la discusión, el debate acerca de los sindicatos han perdido o no poder negociador. Estamos hablando acerca del debate de si tiene sentido o no establecer un salario mínimo interprofesional más alto. Estamos hablando del debate que está en los medios acerca de la renta mínima y la renta universal. Todo eso serían medidas que teóricamente están sobre la mesa y sobre las que al menos valdría la pena analizar, discutir, ver si tiene sentido o no incorporarlas para tratar
en su caso, de resolver el problema de las desigualdades. ¿Qué sucede con el caso de Canarias? Paso de puntillas, no sé cómo voy de tiempo, pero ya estoy casi terminando. Paso de puntillas sobre el caso de Canarias. Comento varias cosas y después, si quieren, pues vamos al detalle de la evidencia empírica en un documento donde hemos explotado todas las fuentes estadísticas, o las más importantes, a nivel de comunidades autónomas, controlando por características del hogar, de las empresas, de los sectores, infinidad de variables que no conseguiría más que marearlos. Entonces, primer aspecto, cuando uno analiza, vuelvo a la clasificación de Branco-Milanovic, desigualdad global, depende de la desigualdad entre los individuos dentro de una región y la desigualdad en los niveles medios entre las distintas regiones. ¿Qué pasa con Canarias? Canarias, nosotros hemos analizado todas estas variables, pero he subrayado en color oscuro a las que le hemos prestado más atención, en ocasiones por la limitación de los datos a nivel regional. Canarias, da igual la variable que cojamos, tiene de los menores niveles medios de gasto en consumo, de renta de cualquier tipo, de remuneración de asalariados. Si nosotros partimos de la premisa, es la única premisa de la que partimos en el estudio, de que es una aspiración perfectamente legítima de cualquier ciudadano español, independientemente de la región en la que viva, que sus estándares de vida sean similares a los del promedio nacional, o al menos que no se aleje mucho. Si aceptan que es una premisa razonable que un ciudadano canario quiera que su nivel de vida sea relativamente similar, no al del País Vasco, al de la media, pues evidentemente ya partimos de una mala situación, porque todos los niveles medios, da igual la variable que cojamos, gasto, renta o remuneración, está claramente por debajo del promedio y además, y es sobre lo que llevamos años insistiendo, desde al menos la segunda mitad de los 90 estamos en una etapa de divergencia. Es decir, no pensemos que el ensanchamiento de la brecha en renta, en PIB per cápita, etcétera, de Canarias frente al promedio nacional es algo que tenga que ver con la crisis que se desató en el año 2008. Ya en el año 94, finales de los 90, encontramos que Canarias le cuesta converger y a partir de ahí sigue divergiendo. Digo esto porque es la primera vez, al menos en democracia, que atravesamos por una etapa expansiva y en vez de converger, divergemos. Con lo cual, evidentemente, esto aconseja que si queremos resolver ese problema, también tenemos que hablar de modelo productivo. Es decir, las políticas sociales no se pueden entender ajenas a la política económica general, como tradicionalmente se ha hecho. Segundo aspecto, no solo tenemos un menor nivel medio de cualquier variable renta, ingreso o gasto que utilicemos, sino es que además Canarias aparece en el mapa autonómico nacional como una de las regiones con mayores índices de concentración, dicho de otra manera, con mayor inequidad en su distribución interna, niveles medios bajos y un reparto de esa tarta más pequeña, pues menos equitativo. No sé si justo o injusto, menos equitativo, que es lo objetivo. Claro, con estos mimbres no es de extrañar, y voy terminando, no es de extrañar que en Canarias la incidencia de la pobreza, que era el otro concepto que estaba pululando por ahí, la incidencia de la pobreza sea mayor o uno de los más altos a nivel autonómico nacional. Y recuerden que España es uno de los países de la Unión Europea, especialmente dentro de la Unión Europea de los 15, donde hay una mayor incidencia de la pobreza, pero de la pobreza relativa, es decir, ¿de qué estamos hablando cuando decimos que una persona es pobre en España? Clarifico el concepto. No estamos hablando de lo que normalmente suele evocar al ciudadano de a pie, que suele ser bombardeado pues, por la televisión, pues suele ser a lo mejor la imagen de algún país del África subsahariana donde las personas no tienen lo más mínimo ni siquiera para asegurar su subsistencia. Ese es el concepto de pobreza absoluta, no estamos hablando de eso. Afortunadamente, y no le quito gravedad al asunto, pero afortunadamente en los países desarrollados, España no es una excepción, Canarias tampoco, son muy pocas las personas, es grave, pero son muy pocas las personas que se enfrentan a esta situación. En los países desarrollados, siguiendo el consenso internacional, por ejemplo, lo que dice Eurostat, la Oficina de Estadística de la Unión Europea, nos aproximamos al estudio de la pobreza desde otro enfoque. Es la pobreza en términos relativos, es decir, son personas cuyos recursos no llegan a un determinado umbral, ahora hablamos, a un determinado umbral que les permita que sus estándares de vida no se alejen demasiado de lo que se considera como normal en la sociedad en la que viven. ¿Vale? O sea, un pobre podría ser una persona que tiene su vivienda o una vivienda en alquiler,
que tiene un trabajo, pero que realmente después pues, hay determinados aspectos que nosotros, o la mayor parte de nosotros, podemos considerar que forma parte del estándar de vida español u occidental, y sin embargo esa persona no puede permitírselo. Esa sería una persona en pobreza, en situación de pobreza relativa, relativa al contexto en el que vive, ¿vale? Evidentemente, dentro de ese colectivo habrá algunos, los que estén más a la izquierda en la distribución, pues que evidentemente se aproximan más a la idea que tenemos en la cabeza de pobreza absoluta, ¿vale? Pero no son todos, ¿de acuerdo? No son todos. Por lo tanto, estamos hablando realmente de una medida de distribución y no de una medida de pobreza absoluta. Esto plantea muchísimos inconvenientes metodológicos y sobre todo inconvenientes cuando se pone de moda el tema de la pobreza y alguien de un medio de comunicación te viene y te pregunta, ¿pero cuántos pobres hay en Canarias? Y claro, acostumbrados a que necesitamos un titular y un segundo de declaración, pues no le puedes decir, tienes 10 minutos y te explico, ¿vale? Y ese es el problema, que no tenemos los 10 minutos para explicarlo, ¿no? Primero, porque tenemos que decidir si la tasa de pobreza relativa la vamos a medir en función de una variable renta, y hemos visto que hay un montón, y una variable gasto, que también hay varias. Con lo cual, claro, uno ya se pierde porque no sabe muy bien qué variable se está utilizando. Segundo, esa variable renta o gasto puede estar medida a precios corrientes o a precios constantes. Lo aconsejable es a precios constantes para quitar el efecto de la inflación. Al menos es conveniente si el estudio lo quieres hacer a lo largo del tiempo. Ver cómo evoluciona el poder adquisitivo y no tanto el dinerito que tenemos en el bolsillo, porque si aumenta el dinerito pero los precios aumentan más, tenemos un menor poder de consumo, estamos peor. Después también habrá que ver, vale, me estás diciendo que son personas que viven debajo de un determinado umbral de pobreza. ¿Cómo se establece ese umbral de pobreza? Eso es un tema muy delicado. La convención, Eurostat, INE, ISTAC, la convención es fijarnos en una variable, no es la media aritmética, es la mediana, ¿vale? Es el valor de la distribución que deja a ambos lados el mismo número de personas, ¿vale? Entonces tomamos la mediana, la media si quieren, tomamos la mediana y establecemos, calculamos el 60% del valor de esa renta o de ese gasto. Los que no lleguen al 60% del valor de la mediana se considera, es el consenso, se consideran que están en situación de pobreza relativa, ¿vale? Con lo cual, y esto es una cuestión que el otro día estuvimos comentando Gustavo y yo, es imposible erradicar la pobreza relativa. Es un verdadero disparate quien afirma eso, porque la pobreza relativa solo se puede erradicar si todo el mundo tiene la misma renta y el mismo gasto. Es una variable de distribución. Lo aconsejable sería que hubiese poca gente, tasa de pobreza, poca gente en ese lado, ¿vale? Y que además esa gente que está en situación de pobreza relativa esté muy cerquita de la mediana y no muy alejada, porque estaría muy mal, ¿vale? Pero erradicarla es imposible, ¿vale? Es un verdadero disparate plantear simplemente esa idea. Después hay más cuestiones. Oye, el umbral, ¿cuál estableces? ¿La renta mediana de Canarias o la renta mediana de España? Pues hemos dicho que como mi aspiración es aproximarme a los estándares de vida de España, utilizo el estándar, la mediana de España. ¿Dejas que la mediana varíe a lo largo del tiempo o no? Les pongo un ejemplo, porque es el que suele confundir cuando el INE presenta los datos y después algún periódico se hace caso de ellos. Estos son datos del INE. Bueno, recalculados con los microdatos, pero son datos extraídos de los microdatos, de los microdatos del INE. Entonces, los puntitos amarillos es España, es la tasa de pobreza de España. Y estamos hablando desde 2006, 2007 hasta el 2014. Esto sorprende mucho a las personas. Oye, ¿no me habían dicho que había una crisis a partir del año 27, 28? ¿Cómo es posible que la tasa de pobreza en España siga siendo permanentemente del 20%? Pues porque las personas que no están informadas del tema, pues no saben que el INE publica una tasa de pobreza que hace que la referencia que tú tomas para decidir quién es pobre relativo y quién no, cambia año a año. Cuando llega la crisis, caen las rentas. Y como caen las rentas, cae la renta mediana. Y por lo tanto, no es lo mismo ser pobre relativo en el año 2007, donde se consideraba que si tú no tenías 678 euros por unidad de consumo, no entro a explicar lo que es la unidad de consumo, 678 euros por unidad de consumo, en el año 2007 eras pobre relativo. Pero es que el umbral, mira, en el año 2013, ya no es 678, es 516. Cambia el umbral, pero no sabemos de eso y entonces pensamos que la pobreza se ha mantenido inalterada. En Canarias, manteniendo estos valores, aún así en la crisis aumenta. Esto ya es malo,
Vemos que en España la tasa de pobreza no aumenta debido a esto, y a pesar de eso en Canarias aumenta. ¿Esto es mucho o es poco? Que es lo que siempre interesa. Cada puntito es el resto de 16 comunidades autónomas. Pues vean dónde está el cuadradito rojo que es Canarias, siempre está arriba. Entonces Canarias, ya antes de la crisis, pero también durante la crisis, es la economía con mayor incidencia de la pobreza relativa entre su población. Y esto es con umbral móvil. ¿Qué pasa si lo anclamos? Por ejemplo, yo he dicho, no, voy a tomar como referencia este umbral, 667 euros por unidad de consumo, que es el que existía en el año 2006. Y esto es lo que le pasa a la tasa de pobreza en España cuando en vez de hacerlo móvil, lo hace fijo. Aumenta, ahí ya parece más sensato, pero miren lo que pasa con Canarias. Y esto es el resto de comunidades autónomas para que se hagan una idea. Antes de la crisis, mayor tasa de pobreza, durante la crisis, mayor agravamiento de la tasa de pobreza en Canarias, ¿vale? Lo cual es lógico porque habíamos dicho, niveles medios menores, divergentes y peor distribución interna, con lo cual el resultado es el de esperar. Claro, uno me podría decir, oye David, eres un tramposo manipulador, ¿vale? Porque claro, ¿por qué coges el umbral en el año 2006, que era cuando estábamos llegando al final de la etapa de las vacas gordas, ¿no? ¿Por qué no coges el umbral de pobreza, pero lo fijas en el año 2013, que ya llevábamos una travesía en el desierto bastante larga? Da igual. A mí no me interesa, y es a lo que quería llegar, a mí no me interesa tanto el valor de la tasa de pobreza. Si sé realmente con qué variables se está midiendo, renta-gasto, precios corrientes constantes, umbral móvil o no, regional o nacional. Es decir, hay que tener en la cabeza muchas cosas, ¿no? Entonces, al final, lo que importa es la dinámica, y se repite en todos los gráficos, la dinámica y la posición relativa. Y la conclusión en términos cualitativos siempre es la misma. Si nosotros consideramos que el nivel de desigualdad en Europa es elevado, que en España es uno de los mayores y que dentro de España Canarias sobresale precisamente por los altos niveles de incidencia de la pobreza relativa, tenemos un problema. ¿Vale? Da igual cómo lo midas, tenemos un problema. ¿Cuántos pobres hay? Depende. ¿Vale? Pero ciertamente tenemos un problema. A modo de conclusión, termino, pues está claro, si más o menos entendimos la lógica del esquema que les presenté anteriormente, pues cuando hablamos de reducir la incidencia de la pobreza en Canarias, también tenemos que hablar de nuestro modelo productivo. Tenemos que preocuparnos por recuperar la competitividad perdida y tratar de volver a acercarnos a los niveles medios. Hay que hablar de productividad, de especialización o de lo que quieran, del modelo productivo. Eso para recuperar el nivel medio, para aproximarnos, para cerrar brechas. Segundo, también tenemos que reducir las disparidades internas. Y eso tiene dos patas. La distribución primaria de la renta, es decir, ¿podemos hacer algo para reducir la desigual distribución de la renta de mercado? Habrá que estudiarlo. Y lo mismo, ¿y las políticas redistributivas cuáles son? Hace poco el Consejo Económico y Social del Reino de España, no el de Canarias. Son conceptos muy interrelacionados, son conceptos que tienen bastantes similitudes, pero es importante tenerlos claros, quiero. Esta cita de Mahatma Gandhi un poco resume de una manera muy básica y muy sencilla qué es la desigualdad de oportunidades, ¿no? La desigualdad de oportunidades es esta desigualdad que se genera por factores que están totalmente fuera de nuestro control. En este caso, lo que está fuera aquí de nuestro control es el haber nacido a las orillas de un río o haber nacido en un desierto árido, ¿de acuerdo? Entonces, la desigualdad que se genera por estos factores totalmente fuera de nuestro control es lo que hace referencia a desigualdad de oportunidades. Empiezo con el concepto de inmovilidad intergeneracional, que es un concepto que en Estados Unidos es básicamente el que se habla, es el que está más de moda ahí, aunque aquí en Europa se habla menos y se habla más de desigualdad de oportunidades. Este concepto, de manera muy resumida, lo que intenta es medir el grado de relación o de transmisión que existe entre los logros de los individuos, ¿no? Los hijos, todos tenemos padres, ¿de acuerdo? Todos somos hijos, y los logros que han tenido los padres, generalmente aquellos aspectos relacionados con el estatus social, ¿no? Pues con la ocupación, la educación, la renta, la riqueza. Así, cuanto mayor es la transmisión, o sea, cuanto mayor es esta transmisión de padres a hijos de estos logros individuales, se dice que mayor es la inmovilidad de una economía o de una sociedad. Dicho de otra manera, menor es la probabilidad que tenemos de cambiar nuestro estatus social respecto al estatus social de partida, o sea, al estatus social de nuestros padres. ¿Es esto bueno, malo?
Pues lo que sí parece es que o los genes lo determinan todo, o sea, mi tatarabuelo ya marcó básicamente lo listo que voy a hacer toda su generación futura y lo habilidoso que vamos a hacer, o parece que esto no parece que sea muy bueno, el que una sociedad sea muy inmóvil, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque, no, o sea, en los últimos tiempos hay varios aspectos que han hecho que se haya reabierto muchísimo el debate de la inmovilidad intergeneracional. Una de ellas principalmente es porque nos hemos puesto a hacer bien los cálculos, ¿no? Nos hemos puesto en el mundo desarrollado, ¿no? En Estados Unidos empezaron y después ya en las demás economías de la OCDE empezaron a mirar bien las estadísticas, empezaron a aplicar buenos métodos estadísticos y econométricos y empezaron a medir bien la inmovilidad intergeneracional y resulta que se nos parecía mucho a la de los países en vías de desarrollo. Claro, antes lo que se decía era que todo este problema de la desigualdad, de la inmovilidad intergeneracional, incluso de la desigualdad de oportunidades, este era un problema de los países en vías de desarrollo, de los latinoamericanos, ¿no? Entonces, lo que había que esperar, ¿no? A medida que estos países se fueran desarrollando, ya se iría reduciendo, ¿no? Esa inmovilidad. Pues resulta que lo que vemos es que las mediciones de inmovilidad intergeneracional de los países más desarrollados, y los ejemplos aquí de la derecha son Reino Unido, Italia, Estados Unidos, están a niveles de los países más en vías de desarrollo, México, Argentina, Brasil, ¿de acuerdo? Entonces, hay muchas maneras de medir la inmovilidad intergeneracional. Una de ellas es la que se llama la elasticidad intergeneracional de ingresos. No voy a contar cómo se estima, ¿de acuerdo? Pero sus valores son, si son pequeños es que hay poca inmovilidad, ¿no? O mucha movilidad, y si son altos es que hay mucha inmovilidad, poca movilidad, ¿de acuerdo? Ese 0,5 que tiene Reino Unido, ¿no? Y Estados Unidos tiene 0,47, básicamente, ¿qué significa? Básicamente lo que significa ese 0,5 es que si en media los padres tienen 1.000 euros más, en media los hijos van a tener 500 euros más, ¿de acuerdo? Siendo un poquito más sensacionalista quizás en la afirmación, la mitad de los ingresos o del logro individual que estoy yo alcanzando, en este caso es mi renta, mi salario, la mitad viene ya predeterminada, ¿de acuerdo? Claro, si encima después dices, bueno, es que esto es lo normal, no, no es lo normal. Aquí países muy desarrollados, ¿no? Pues están en niveles de 0,15, no llegan a 0,2, ¿no? Dinamarca, Australia, Noruega, Finlandia, Canadá, que se parece a Estados Unidos, o sea, no es una cosa solamente de los noruegos y de los escandinavos, ¿no? Lo que le ha dolido mucho a Estados Unidos y le rasca mucho es la comparación con los canadienses. Esto es lo que más les duele. Claro, y aquí sale el tema, ¿no? Y esto es lo que les ha puesto muy nerviosos, ¿no? Es que esto del país de las oportunidades, claro, si básicamente la mitad de mis logros ya están predeterminados, como es esto del país de las oportunidades, ¿de acuerdo? Yo quiero ir a un país de las oportunidades en donde si yo me esfuerzo y trabajo y tengo un talento muy grande, pues esto lo puedo desarrollar, ¿de acuerdo? O sea, una persona muy talentosa con padres muy pobres probablemente preferirá más desarrollar su talento, ¿dónde? Pues en donde más movilidad haya, ¿no? En donde menos inmovilidad haya, ¿de acuerdo? Porque si ya parte está determinado por lo que viene, pues no es interesante, ¿de acuerdo? Además, esta inmovilidad está creciendo. En los últimos estudios dice que las nuevas generaciones, la inmovilidad de las nuevas generaciones es mayor que la inmovilidad en las últimas. O sea, esto realmente parece preocupante. El segundo resultado que también ha preocupado mucho y ha hecho que este debate esté en boca de todos es lo que se conoce con esta curva. Esta curva es la que se conoce como la curva del Gran Gatsby. Y básicamente lo que establece es la relación entre desigualdad y esta medida de inmovilidad que acabo de comentar ahora. Y lo que se aprecia es una relación positiva, ¿de acuerdo? Esto es muy difícil de estimar, muy difícil de obtener datos para hallar cada punto de esos que ven ahí en ese gráfico. Es bastante complicado, por eso hay todavía mucho que hacer en ello. Pero básicamente lo que nos está diciendo es que mayor desigualdad está asociada a mayor inmovilidad, a esto que parece que no es bueno. A esto que parece que no es bueno, ¿de acuerdo? Y claro, el repunte de la desigualdad en esta época de la crisis ha alertado que esto puede conducir a que las futuras generaciones tengan mayor inmovilidad, ¿vale? Entonces la teoría que está detrás de esto, y esto es una teoría que sí que preocupa bastante, es que la desigualdad lo que está generando principalmente es cierta polarización en las sociedades, cierta segregación en las economías y erosionamiento de las clases medias. O sea, básicamente es como que la distribución se está moviendo para los ricos, para los pobres, poca clase media. Y otra cosa que se observa es que las
clases más inmóviles son precisamente las de los dos extremos. Los más pobres se quedan siendo pobres y los más ricos se quedan siendo ricos. Y la clase media, que es la más móvil, es la que está perdiendo peso en las economías, ¿de acuerdo? Entonces, claro, si la desigualdad nos lleva a ese esquema, a esa situación, esto es preocupante. Hay que preocuparse bastante de que este sea, digamos, la ecuación dinámica que gobierne nuestra economía en los próximos años, ¿no? Y aquí me ha salido el rasgo total de análisis económico, ¿vale? Pero esto es verdad, esto preocupa. En Canarias, presento un gráfico que sale de un proyecto financiado de la Fundación Caja Canarias, que estamos en elaboración todavía, ¿de acuerdo? Esperamos tenerlo finalizado de aquí a final de año. Pero esto es un gráfico, les muestro alguna cosilla que ya sí tenemos elaborada. Y esto hace referencia a los logros en educación, en non-renta en educación, ¿de acuerdo? Y aquí lo que tenemos, como les dije antes, hay muchas maneras de medir, ¿no? Y de hablar de inmovilidad intergeneracional. Esta es una de ellas, ¿no? La elasticidad de antes era una y este tipo de gráficos es otro. Esto se conoce como matriz de transición. Básicamente aquí lo que tenemos es, por un lado, los niveles educativos de los padres y de los hijos, y los cruzamos, ¿de acuerdo? Y los clasificamos en 3 categorías, bajo, medio, alto. Bajo es nivel de primaria, medio, nivel de secundaria, alto, nivel de educación terciaria o superior, ¿vale? Entonces los resultados que nos salen es claramente un perfil clarísimo de la alta inmovilidad que tenemos en Canarias, en este output y seguro que en todos los demás. Lo que nos dice la parte de arriba básicamente es que la probabilidad que tiene un hijo, un individuo, yo, los que estamos por aquí, de alcanzar educación terciaria condicionada a que nuestros padres tuvieron educación primaria, solo primaria, es solamente de un 20%. ¿Vale? Mientras que lo normal, que es un 40%, es la barrita más alta de arriba, es obtener educación primaria, o sea, quedarnos como nuestros padres. Y si acaso, llegar a secundaria. Pero llegar a terciaria es complicadísimo. ¿De acuerdo? Y en el otro extremo, que es este de aquí, lo que nos está diciendo es básicamente un perfil radicalmente distinto. Y es que la probabilidad de, si mis padres tuvieron educación superior, de que yo también llegue a educación superior es de un 65%. La primaria, ¿no? El tener educación básica es prácticamente nula. ¿De acuerdo? Pero casi lo que a mí más me choca de esto no son estos dos extremos, que quizás el extremo superior sí me choca, el de abajo no, me parece muy normal. El del medio. El del medio es que los padres que tienen educación media, la probabilidad de que el hijo alcance educación terciaria se queda solamente en un 33%. Y lo habitual es que la educación que alcancen sea educación secundaria o primaria. ¿De acuerdo? Entonces, claramente hay un perfil aquí de inmovilidad bastante notable en la variable de educación, que es probablemente la que mejor funciona. Es probablemente la más móvil. Es la más móvil sobre todo gracias a toda esta, ¿no? A toda la época y todos los años de hacer pública la educación, de la universalidad de la educación, primaria, secundaria, terciaria, etc. ¿De acuerdo? Me muevo al segundo concepto, desigualdad de oportunidades. Veréis que este concepto es un concepto más amplio que el concepto de inmovilidad intergeneracional, pero está íntimamente relacionado, ¿de acuerdo? O sea, todo lo que hable al final de política, ¿no? Y de reflexiones sobre la desigualdad de oportunidades realmente también aplican a la inmovilidad intergeneracional. Entonces, para entender bien este concepto, partimos de estos logros individuales, ¿no? A los que hacía mucha referencia David antes. ¿No? Pensemos que los logros individuales, pues la renta, la riqueza, el nivel de educación, estatus ocupacional o nuestro estado de salud, se debe a diferentes conjuntos de factores. Y estos factores los podemos clasificar en estos 3 grupos, ¿no? Esto es convencional. Primer tipo de grupo, suerte, genética, talento. Segundo tipo de factores, factores más controlables, ¿no? Relacionados con la actitud al esfuerzo, el esfuerzo que yo hago, ¿no? Para llevar a cabo las cosas, etcétera, algo que yo puedo controlar. Y factores no controlables, que en esta literatura se conocen como circunstancias. Estos factores no controlables, ¿no? Son los del haber nacido en el río, haber nacido en el desierto, ¿de acuerdo? O sea, son factores relacionados pues, con la raza, el género, contactos de nuestros padres, el nivel educativo de nuestros padres, ¿de acuerdo? La posición socioeconómica de nuestros padres. Yo nací con eso, ¿de acuerdo? Yo nací con esa posición, ¿vale? El vecindario en el que crecí, el lugar de nacimiento, si fui inmigrante
en mi época pasada, ¿de acuerdo? Cuando yo era un niño, no que yo haya inmigrado ahora. Si yo inmigro ahora es una decisión que yo tomo, ¿de acuerdo? Si yo fui inmigrante cuando tenía 10 años, 15, ¿de acuerdo? Mi salud en los primeros años de vida, ¿no? Que hay muchos estudios que enfatizan que malos estados de salud entre 0 y 10 años generan graves problemas de desarrollo cognitivo futuro. El tipo de colegio en el que me metieron mis padres, yo no elegí colegio, a mí me metieron, ¿de acuerdo? Este tipo de cosas, factores, ¿vale? Entonces, entendidos estos factores, básicamente toda esta literatura de desigualdad de oportunidades, lo que viene a decir es que realmente cuando hablamos de desigualdad, estamos mezclando dos conceptos, al menos dos conceptos, ¿de acuerdo? Que tienen características y orígenes e implicaciones, como veré en breve, radicalmente distintos. Y entonces, como mínimo, por ejemplo, vamos a tener esta desigualdad de oportunidades, que es la desigualdad que se genera por estos factores no controlables por mí, ¿de acuerdo? Y el resto de desigualdad, que habitualmente se llama desigualdad de esfuerzo, pero realmente está mezclando las otras cosas, ¿de acuerdo? Y lo que la teoría económica nos viene a decir es que realmente uno puede interpretar la desigualdad total como la suma de estas dos desigualdades, o casi como una suma de las dos desigualdades, ¿de acuerdo? Dependiendo de qué índice uno use, la descomposición es exacta o inexacta, ¿de acuerdo? Pero más o menos son bastante exactas, ¿de acuerdo? Con independencia, si usamos el índice Gini o si usamos los índices Taylor, ¿de acuerdo? Diferentes índices de desigualdad. Pero eso lo que es importante es que tienen una naturaleza muy distinta, ¿de acuerdo? Entonces, para enfatizar un poco el por qué ahora la gente está hablando mucho de desigualdad de oportunidades, tradicionalmente, y esto se lleva hablando desde los años 60 por los filósofos, sociólogos después, y después, como siempre, los economistas llegan en la parte más oportunista, ¿no?, del tema, ¿no?, cuando ya hay problemas, hay crisis. Entonces, claro, tradicionalmente esto de la desigualdad de oportunidades principalmente era un debate de cuál era la desigualdad justa o injusta, ¿no? Entonces, pues, lo que se decía era que la injusta era la desigualdad de oportunidades y los políticos lo que tenían es que minimizar esta desigualdad de oportunidades, ¿de acuerdo? O sea, la función objetivo del político era intentar reducir al máximo esta desigualdad de oportunidades. Pero el interés de este estudio se ha reabierto recientemente porque nos hemos puesto a mirar cuál es la relación entre los distintos tipos de desigualdad con el crecimiento y con la eficiencia económica, ¿de acuerdo? O sea, con el bienestar global de la economía. Y entonces aquí nos encontramos con tres resultados. El primer resultado es el que llevamos peleándonos durante 20 años en economía. Y es intentar responder a la pregunta de, ¿pero es la desigualdad buena o mala para el crecimiento? ¿De acuerdo? O sea, desde hace 20 años estamos intentando correr regresiones y mirar datos para arriba y para abajo para intentar responder a ver si la desigualdad es buena o es mala. Y lo que tenemos son resultados de todos los tipos, hace 20 años, desde hace 20 años. Unos dicen que es buena, pero después te coge un tipo que le quiere criticar y le aplica otro método estadístico distinto y resulta que le sale que es mala, y después uno coge un conjunto de países y le sale que es buena, el otro con otro conjunto de países es mala. O sea, hay nada es concluyente. O sea, llegamos básicamente a la conclusión de que esta relación es ambigua. Hay una relación ambigua y no es nada clara la relación entre desigualdad y crecimiento. Claro, entendido lo que les comenté antes, de que la desigualdad realmente lo que es una mezcla de diferentes tipos de desigualdad, ¿no?, oportunidades y esfuerzo, podemos plantearnos que a lo mejor lo que está pasando es que estos dos tipos de desigualdad están ejerciendo efectos diferentes sobre la economía, ¿de acuerdo? Por lo tanto, cuando hablamos de desigualdad, realmente tenemos que distinguir estas dos cosas, porque estamos hablando de peras y de manzanas, ¿no? Cuando éramos pequeñitos nos decían, nunca sume, ¿no?, los ejemplos, suma con peras y manzanas, eso no, siempre tienes que ponerlo todo, pues esto es lo mismo, ¿no? Aquí, hablar de desigualdad, a lo mejor lo que hay que hacer es hablar de desigualdad de oportunidades y de desigualdad de esfuerzo, porque si no estamos mezclando cosas. Y entonces viene el tercer resultado, ¿de acuerdo? El tercer resultado, que me siento algo partícipe por haber hecho alguna contribución en la materia, básicamente lo que estamos encontrando es cierta evidencia de que esta tesis es verdadera, ¿de acuerdo? O sea, de que realmente lo que encontramos es que al mirar la relación entre desigualdad total y crecimiento, la relación es ambigua, pero cuando distinguimos por los dos tipos de desigualdad, encontramos que la desigualdad de oportunidades ejerce un efecto negativo sobre la economía y la otra desigualdad, esta desigualdad de esfuerzo, al menos no es negativo el efecto, ¿de acuerdo? Generalmente es positivo, pero al menos no es negativo, ¿de acuerdo? Entonces podemos hablar de estos dos tipos de desigualdad, ¿no?, como el colesterol, ¿no?, el colesterol malo y el colesterol bueno.
Pues podemos hablar de, ¿no?, estos dos tipos de desigualdad. Déjenme ver si con esta transparencia les cuento muy rápidamente para que vean que realmente son peras y manzanas, o sea, realmente son totalmente distintos. ¿Vale? Entonces, cuando hablamos, nos referimos a desigualdad de oportunidades, básicamente nos estamos refiriendo a, o sea, la desigualdad de oportunidades realmente está relacionada con una deficiente asignación en los recursos, o sea, una deficiente asignación en el empleo, en el talento. No sé cómo te tengo aquí. Sí, vine preparado, pero no estoy... Sí, me va a traer el agua porque se está notando que estoy seco la voz, ¿no? Vale. O sea, la desigualdad de oportunidades está relacionado con una deficiente asignación en los recursos, ¿de acuerdo? O sea, cómo se emplea, cómo se generan emprendeduría, ¿no?, cómo se desarrolla el talento, ¿de acuerdo? Y esto está relacionado con unos mecanismos que actúan en la economía que están relacionados con mal funcionamiento de los mercados de crédito, ahora comento algo de esto, corrupción, monopolio, ciertas barreras comerciales, lobbies, mala gobernanza, bueno, cosas realmente que suenan mal, ¿no? Suenan mal. Entonces lo que está detrás de esto, por ejemplo, y les pongo un ejemplo a ver si se entiende claramente, es que supongan individuos que tienen mucho talento, mucha habilidad, ¿no?, están muy predispuestos al esfuerzo, pero sin embargo tienen malas circunstancias iniciales. Por ejemplo, han nacido en un barrio en lo cual no tienen contactos, ¿no? Sus padres no tienen contactos, no han tenido ninguna red de contactos ellos, y entonces en una sociedad con alta desigualdad de oportunidades, en donde muchos puestos se dan a dedo, ¿no?, hay mucha corrupción, hay muchas barreras, hay muchos lobbies, ¿no?, esa persona, por muy talentosa que sea, nunca va a alcanzar ese puesto, ese logro al cual se merecería por sus habilidades, ¿de acuerdo? Otro ejemplo, por ejemplo, es que como su padre no tiene tierras y no tiene propiedades, cuando vaya al banco a pedir un crédito para montar su negocio y desarrollar su brillantísima idea, le van a poner muchas trabas, ¿de acuerdo? Porque no tiene avales, ¿no? No tiene alguien que le haga de avalista. Y entonces no desarrolla, no desarrolla y su talento nuevamente se queda menoscabado, ¿de acuerdo? O otro ejemplo, ¿no?, que le estaba comentando antes a David, que es más polémico y después si quieren lo desarrollo un poco más, está en lo de las oposiciones a altos funcionarios, o sea, las oposiciones de jueces, economistas del Estado. En media, eso tarda 5 años, 6 años en sacar esas oposiciones. Realmente una persona cuyo padre no sea adinerado y le pueda mantener durante 5 años estudiando y pagarle las academias, no tienen acceso a esas oposiciones, ¿no? Un sistema que parece muy meritocrático, resulta que no lo es. ¿Vale? Hay muchos estudios de esto, esto no me lo estoy inventando, hay muchos trabajos muy serios que básicamente cuestionan el grado de meritocracia de las oposiciones de altos funcionarios y las asocian a la desigualdad de oportunidades, ¿no? Y es por esto un poco, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la idea un poco, esta es la idea. Y claro, por el contrario, aquellas personas que llegan a los mejores puestos, a lo mejor no son los más talentosos, ¿de acuerdo? Ni los que más habilidades tienen, sino que pueden estar muy relacionados con unas buenas condiciones de partida, ¿vale? Y por el contrario, esta desigualdad de esfuerzo pues tiene más que ver, está relacionado pues con incentivos, ¿no? Esta palabra que nos gusta tanto a los economistas, pues incentivos al esfuerzo, al desarrollo del talento, a la innovación, y los mecanismos básicamente pues tienen que ver pues con premio a la productividad, la habilidad, diferencias salariales generar diferencias salariales por educación, generar buenas expectativas, ¿no?, y que se me va a premiar mi talento y por lo tanto yo me esfuerzo porque dentro de 10 años voy realmente a optar un trabajo por mis méritos y no por mi antigüedad a lo mejor, o por haber pasado por ahí un día y tocar a la puerta, ¿de acuerdo? O sea, este tipo de expectativas que se generan son mecanismos a través de los cuales se favorece esta desigualdad, llamémosla buena, ¿vale? Respecto a Canarias, muy brevemente, tenemos este proyecto, ¿de acuerdo?, que es el que está en elaboración, sobre la medición de la desigualdad de oportunidades y movilidad intergeneracional en Canarias, y simplemente adelanto algunos resultados acerca de cuáles son las principales circunstancias, ¿no?, estos factores que están fuera de nuestro control, y son medibles, ¿no? Uno cuando hace estadística pues tiene que medir las cosas, y que afectan bastante a Canarias, ¿no? Para cada cosa de esta podríamos tener un debate. Por ejemplo, lo que estamos encontrando es que el estatus social de los padres es de lo más importante, y es más importante que su nivel educativo. ¿De acuerdo? O sea,
a pesar de que van a estar relacionados entre ellos, pero es bastante más importante el estatus social del padre que el nivel educativo del padre para mis ingresos actuales, ¿de acuerdo? Una variable que es extremadamente significativa e importante es el tipo de colegio al que fui. Si es privado o concertado, por supuesto en favor del privado, ¿de acuerdo? Perdón, privado o público. Estos son personas encuestadas de 35 a 60 años, por lo tanto en aquel entonces poquito concertado había, casi todo era privado o público. También encontramos cierta discriminación por género, en favor del hombre y en contra de la mujer. También encontramos significación a una variable en la cual se le pregunta al individuo cuál era su estado de salud cuando tenía 16 años, si era una persona sana o una persona insana, y lo que salen es que hay una relación negativa en cuanto a su renta, ¿no? Si eran personas insanas, y también a la estructura familiar. O sea, personas que cuando tenían 17 años se crearon en una estructura familiar monoparental, hoy en día tienen menores ingresos que personas que se crearon en una estructura familiar pues más habitual, con padre y madre, ¿de acuerdo? Entonces, consideraciones finales, y ya así que voy muy rápido. Esa pregunta de arriba, no, se la puede hacer mucha gente. Oye, pero esto no se corre el riesgo de cuando se lucha contra la desigualdad acabemos afectando al mérito y por lo tanto, ¿no?, apliquemos una cosa y matemos a la otra, ¿no? O sea, corrijamos la desigualdad pero matemos al mérito. La respuesta es que sí, si aplicamos medidas de desigualdad sin pensar a qué tipo de desigualdad estamos afectando, ¿de acuerdo? O sea, a lo mejor si aplicamos medidas de desigualdad contra la desigualdad y resulta que lo que estamos afectando es a la desigualdad de esfuerzo, a esa desigualdad que tiene que ver con el mérito, pues a lo mejor la respuesta es sí. Pero claro, si ya tenemos claro todo esto que les acabo de contar ahora, pues no es que contra lo que hay que luchar es contra la desigualdad de oportunidades. ¿De acuerdo? Esa es realmente la desigualdad contra la cual hay que luchar. ¿Quiere decir esto que la otra desigualdad de esfuerzo la podemos dejar a libre albedrío y que se vaya al infinito? No, no, ¿de acuerdo? O sea, la desigualdad también tiene que estar acotada. ¿Por qué? Si recuerdan la curva de Gatsby y alguna afirmación que dijo David antes, si ahora generamos mucha desigualdad, venga de donde venga, esa tarde o temprano se nos va a venir en nuestra contra. ¿De acuerdo? Porque va a generar polarización de la sociedad, segregación, y al final nos va a venir la desigualdad de oportunidades. O sea, el modelo es muy dinámico y muy complejo, y muchas iteraciones, ¿de acuerdo en esto? O sea, que desigualdad de oportunidades a cero, incentivar la desigualdad de esfuerzo, pero hasta cierto límite. ¿Cuál es el límite? Ni idea, ni idea, ¿de acuerdo? O sea, ¿cuál es el óptimo de la desigualdad de esfuerzo? Ni idea, ni idea. Todavía, a lo mejor David... Entonces, principalmente lo que es una política de igualdad de oportunidades, lo que se intenta es compleja, ¿de acuerdo? Pero hay que intentarlo. O sea, lo que hay que intentar es compensar de alguna manera estas malas circunstancias, intentar nivelar, ¿no?, a la gente por sus malas condiciones de partida y después, una vez igualadas, dejar a la gente que compita, incluso incentivarles, ¿de acuerdo? Para que entonces la parte esta del incentivo no se destroce, ¿de acuerdo? Muchas veces el problema de las políticas de desigualdad mal aplicadas es que nos podemos cargar los incentivos, y nos podemos cargar toda esta parte de la economía, ¿no? Y ahora ya sí que termino, seguro. Entonces, quizás la mejor política para luchar contra la desigualdad de oportunidades es ir directamente al origen de la desigualdad de oportunidades. Que el origen es el que los sistemas de crédito no... Pues vamos a intentar evitar de alguna manera, ¿no?, pues que personas con buenas ideas y con buen talento consigan esos créditos para poder montar sus negocios, ¿de acuerdo? Por supuesto, todo lo que tenga que ver con abandono escolar. O sea, las estadísticas nos dicen claramente que el abandono escolar es muchísimo mayor en barrios deprimidos que en zonas no deprimidas, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Entre otras cosas puede ser porque puede haber también más absentismo de los profesores. Los profesores a lo mejor son peores, ¿de acuerdo? En Finlandia, por ejemplo, lo que hacen es que los mejores profesores y los mejor pagados dan clases en los barrios más desfavorecidos. ¿De acuerdo? Aquí no, aquí es todo lo contrario, básicamente. No los peores pagados, pero bueno, no me coge. Calidad de colegios públicos, por supuesto, ¿de acuerdo? O sea, todo este tipo, o sea, hay que ir al meollo del asunto. Por supuesto, la lucha contra la corrupción es la mejor medida para luchar contra la desigualdad de oportunidades. ¿De acuerdo? La mejor medida para luchar contra la desigualdad mala es luchar contra la corrupción. ¿De acuerdo? Esta afirmación de Robert Putnam, que es catedrático de Harvard,
claro, si bien es complicado luchar contra la desigualdad de oportunidades, peor es no intentarlo, ¿de acuerdo? Por muchas razones. Una de ellas es por este efecto malo y negativo que tiene sobre nuestra economía y que al final nos va a caer encima, ¿de acuerdo? Pero más aún, también hay muchos estudios de esto que se dedican a mirar el efecto y el impacto que tiene pues con inestabilidad política, inestabilidad económica, revueltas sociales, radicalización de actitudes, y eso sí que realmente, como lleguemos a ese extremo, puede no tener vuelta atrás, ¿vale? Entonces, realmente es malo, ¿no? Entonces, bueno, esto es uno de los grandes retos, claramente, del siglo XXI, y así que termino claramente con una cita de Stiglitz, este sí es economista, todos lo conocen seguro, y que resume un poco cuál es el efecto negativo de la desigualdad de oportunidades, ¿no? Y es que cada vez que reducimos la igualdad de oportunidades de una economía, esto lo que significa es que no estamos usando de la mejor manera posible nuestro activo más valioso, que son básicamente nuestra gente. Nuestra gente, y yo añadiría el talento de nuestra gente y el capital humano de nuestra gente. ¿De acuerdo? Bueno, pues nada, muchas gracias. Espero no haberles aburrido. Ahora sí de guagua. Bien, pues ya les había dicho que los dos tienen una capacidad pedagógica suficientemente probada, superada. Bueno, pues ahora abrimos el diálogo y tienen ustedes la palabra, cuando quieran. Luis primero. Yo te... Sí, respecto, bueno, muchas gracias por las disertaciones que habéis hecho y la información que nos habéis dado. Yo quiero plantear una cosa con respecto a lo que decía Gustavo en cuanto a las desigualdades de oportunidades, en cuanto a el haber estudiado en colegio privado, en colegio público, etcétera, etcétera. Igual yo soy un rara avis, no soy un padre potentado, soy un trabajador, he sido un trabajador toda mi vida. A mis hijos los he inducido y los he llevado a colegio público y bueno, de esta circunstancia de padre trabajador, de sentir que el colegio público era algo importante, tengo una hija que es conocida, Marimar, que es profesora en la Universidad Nacional Australiana de Economía, de un padre trabajador, la conocen, ¿no? Pues es eso, y entonces me choca, o soy un rara avis y mi hija es una rara avis dentro del sistema, ¿no? Vamos a ver, todas estas estadísticas son la media, nuevamente, o sea, por supuesto que hay muchos casos que se salen de la media. O sea, el problema que está en esta idea de igualdad de oportunidades, ¿no? Es el tamaño, lo que decía antes de David. Lo importante es el tamaño, o sea, es el vivir en una sociedad en donde el ratio entre desigualdad de oportunidades y desigualdad total, por tanto, sea muy alto. Lo que quiere decir esto es que la mayor parte de las diferencias salariales, ¿no?, que tenemos nosotros se deben a factores que nos vienen dados básicamente de cuando nacemos. Eso obviamente no quiere decir que haya alguien o personas, un grupo elevado de personas, que se salgan de esa media. ¿De acuerdo? El caso, o sea, claro, el extremo del extremo sería que ninguna persona como Marx haya llegado vamos, eso es la tercera guerra mundial, ¿no? Eso sería algo horrible, ¿no? Eso sería algo para que todo el mundo tirando piedras por la calle, ¿no? Eso sería el nepotismo llevado al extremo total, ¿no? Entonces, o sea, no es incompatible, O sea, estas estadísticas, estos resultados, son resultados de media. Eso no quiere decir que no se pueda dar todo. Lo que sí es posible a lo mejor es que, claro, no hubiésemos, o sea, lo que sí es posible, ¿no?, es que el esfuerzo que Marx ha tenido que hacer para llegar a donde ha llegado, a lo mejor es mucho mayor que el que ha hecho otra persona, y a lo mejor Marx, ¿no?, con otras circunstancias, ¿no?, a lo mejor hubiese llegado a Harvard, ¿no? Eso nunca lo sabremos.
lo que puede suceder en estudiantes o en profesionales de la física, ¿verdad? Nadie habla en una conversación de cafetería o de almuerzo sobre física cuántica, pero las cuestiones de economía, yo no. Volvemos al outlier, ¿no? Las cuestiones de economía le sucede lo mismo que al fútbol. Todos llevamos un entrenador dentro y todos sabemos de economía y todos hemos arreglado la crisis económica, aunque no seamos economistas, ¿no? Digo esto porque en muchas ocasiones, sobre todo un tema como la desigualdad y la pobreza, realmente es verdaderamente complicado convencer a la opinión pública de que la evidencia empírica dice una cosa y no la que ellos entienden que dice. Probablemente porque la percepción que tienen es la que han vivido más cercana a ellos y no una muestra de miles de personas, ¿verdad?, sino la que ellos han vivido. Entonces es normal. También porque todos nosotros tenemos unas teorías, llamamos entre comillas, sociales, que simplemente son la prolongación de nuestra autoconciencia. Volvemos a lo mismo, a nuestra experiencia personal. Entonces, a los investigadores sociales nos suele costar bastante convencer a la opinión pública de que los datos sugieren, porque esa es otra, los datos en ciencias sociales hay que tomarlos con cautela, ¿verdad? Pero que los datos sugieren mayoritariamente una cosa porque es muy difícil convencer a los que realmente quieren pensar de forma distinta. Y no lo digo por usted, que quede claro, ¿no? Pero es que me recordó su intervención a un estudio que leí el otro día, no tiene nada que ver con desigualdad, y además lo enfoco en los Estados Unidos para no herir sensibilidades, con una encuesta que se realizó a estadounidenses acerca de si era necesario o no luchar contra el cambio climático. Y al final de la encuesta se planteaba un poco que dijese cuál era su sentir ideológico, republicano, ¿no? O no. Y pues salieron cosas que en principio parecen evidentes. O sea, a pesar de toda la información científica disponible, ¿no?, pues al final las personas republicanas pues tenían mayoritariamente un sentimiento negativo en contra, ¿no?, de las políticas a favor del cambio climático, de contener el cambio climático, y el otro signo político pues mayoritariamente decía así. Al final da igual la evidencia empírica que tú le plantees. Estamos sesgados por nuestras autoconciencias y nuestras teorías, y eso es especialmente aplicable a las ciencias sociales, entre las que se encuentra la economía. Igual me fui un poco por los cerros de Úbeda, pero me parecía interesante. Sí. Bueno, de los grandes problemas, sí, de las ciencias sociales y de los investigadores de las ciencias sociales es la gente dice. ¿Cuánta gente conoces tú? ¿Y cuánta gente hay? O sea, la gente dice. La gente en la cola de facturación del aeropuerto, que es lo que suelen decir los políticos. Lo que la gente les dice en la cola de facturación. Por eso es bueno escuchar a gente como la que están aquí esta tarde. Oye, una pregunta breve. Tres ámbitos de medidas. Lo planteaste perfectamente en el cuadro. O sea, actuar sobre el modelo, distribución primaria y distribución secundaria. Y a mí me sale un juicio de valor. Lo más efectivo es en ese mismo orden. Modelo de distribución, distribución primaria y distribución secundaria. Lo fácil es el orden inverso. ¿Comparte ese juicio de valor? Sí, lo he explicado bien, ¿no? Sí, por favor. David, me cuesta reprimirme porque intento no expresar juicios de valor, ¿no? Es complicado en un tema como este, ¿no? Además voy a comentar una intimidad, porque como estamos casi en familia, ¿verdad? Mi madre, que debe ser mi fan número 1, de hecho creo que solo tengo a mi madre como fan, suele venir a las conferencias, está aquí detrás, ¿verdad? Y a ella le debo, entre otras cosas, pues quizás esa concienciación social, ¿verdad? Y yo recuerdo en una de las primeras conferencias que pronuncié sobre el tema de desigualdad, yo creo que debe de pasarme algo como le sucede a algunos médicos, sospecho, ¿no?, que al final, después de estar lidiando con tanta tragedia, pues se inmunizan. No voy a decir se embrutecen, pero sí se inmunizan, y a veces pues pueden parecer toscos o rudos en el lenguaje, ¿no? Y bueno, a mí me viene muy bien que mi madre venga a este tipo de jornadas, porque siempre me recuerda, no te olvides que detrás de los números hay personas, ¿no? Por lo tanto, sensibilidad social es importante, yo creo. Evidentemente después viene la objetividad del científico, pero inevitablemente yo soy un economista poco serio, ¿vale? Y no me duele decirlo, ¿vale? Entonces, yo soy de los que piensan que la economía
no es una ciencia objetiva. Es decir, que incluso en las hipótesis de partida de los modelos ya hay implícitos juicios de valor. ¿Vale? Por lo tanto, yo estoy más cercano a la economía política de Adam Smith y los clásicos. ¿Vale? Pasa que hemos intentado matematizar y creemos que matematizando pues somos más, perdón por la expresión, asexuales, ideológicamente hablando, ¿no? Aún así intento evitar los juicios de valor. ¿Es lo más fácil? A priori es lo que estamos más acostumbrados socialmente a ver. Por lo tanto me pongo en la piel del político, tendrá un coste político menor implementar medidas tendentes, si es que se pueden, a luchar contra los paraísos fiscales, a garantizar que la progresividad de los sistemas impositivos, redistribución, ¿verdad?, efectivamente funciona, o a tratar de no recortar en políticas de transferencias sociales en especies, en educación, en sanidad. Eso es más fácil de vender a la opinión pública que a lo mejor el debate acerca de la renta mínima o la renta universal. Por lo tanto, desde un punto de vista político, no económico, desde un punto de vista político, que creo que al final es más importante que el punto de vista económico, creo que es más plausible o más fácil de convencer a la sociedad de mejorar lo que ya tenemos que meternos en berenjenales nuevos. De todas maneras, a mí me gusta meterme en berenjenales nuevos. Poco que añadir. Simplemente, a ver, yo soy un poquito más de modelo, pero no voy a entrar en la discusión en esa. Pero, a ver, aquí yo sí creo que las medidas de política relacionadas, pues, ¿no?, con lucha de paraísos fiscales, lucha contra la corrupción, o sea, estas son medidas que tenemos que empezar a aprender, ¿no? Y tenemos que dejar claro al político que no solamente son medidas pues para luchar contra la corrupción, ¿no?, por algo nuevamente que parece que es injusto, ¿no? No, es que no solamente no es injusto el que haya corrupción, es que además reduce esta desigualdad de oportunidades, permite que la gente de mayor talento consiga los mejores puestos, eso va a ser bueno para la economía, va a ser bueno para el futuro de nuestras generaciones, o sea, que se puede generar un círculo virtuoso, ¿de acuerdo? Y lo contrario también se puede generar, ¿no? Si no, pues que miren también muchas economías ¿no?, más de latinoamericanas, ¿no?, que les ha pasado lo contrario, ¿no?, quizá. Entonces, pero por supuesto que cualquier medida de política que uno tenga en la cabeza es compleja de implementar y su evaluación ex ante es complejísima. Es complejísima. Por eso hay que ser muy serio también cuando uno plantea medidas de política, pensar las implicaciones indirectas y dinámicas. O sea, indirectas y en el tiempo, ¿no? Y hay que pensar siempre en eso, porque como nos quedemos con ¿cuál es el efecto? Pues venga, de sacar a toda la gente de la pobreza, venga, ¿no? Hacemos, ¿no?, alguna medida, pues a lo mejor resulta que al final todo el efecto indirecto que se genera y el efecto temporal que se genera, a la larga es mucho peor que el efecto a corto plazo. O sea, simplemente lo que digo con esto es que hay que ser muy serio, ¿no? Y hay que tener mucho... o sea, hay que pensar mucho, ¿no?, en lo que... Lo mío es una duda, solamente. Cuando hablaba de transferencias sociales gratuitas, no se tiene en cuenta el acceso a la cultura, museos, bibliotecas, y además enlaza con la desigualdad de oportunidades. O sea, el mayor acceso a la cultura puede luchar también contra la lucha, no sé, es una duda, contra la desigualdad de oportunidades. Es que parece que nunca se habla de cultura en la economía, cuando tiene mucha importancia. O sea, bibliotecas, museos y otros tipos de cosas forman parte de la, bueno, transferencias sociales gratuitas, no lo sé, ¿no? Y la gente puede mejorar, a lo mejor, yendo a la biblioteca, al museo, no sé, ¿no? Es una duda, ¿eh? Sí, sin ninguna duda, la cultura ayuda pues a tener pues hasta un espíritu más crítico y evidentemente es importante. De todas maneras, estamos hablando de rentas y como las rentas proceden del proceso productivo, no sé si va por ahí, realmente, de alguna manera, la parte que genera la actividad cultural ya está recogida en la variable renta. Lo que pasa es que después, en las transferencias sociales en especie, lo que se incluye, como decía usted, es el tema de la educación. Pero bueno, eso no quita que evidentemente invertir en cultura
Es mi opinión porque no lo he estudiado, pero evidentemente yo creo que es una variable positiva, ¿no? Por supuesto. Muy brevemente, a ver, en estudios de... Aquí no he visto ningún estudio de esto, pero en Estados Unidos sí hay... No, en Estados Unidos ¿no? Lo que es el concepto de barrio, ¿no? El neighborhood, ¿no? El barrio, ¿no? La comarca, todo, ¿no? Todo, hay muchísimos estudios enfocados a eso. Y, por ejemplo, lo que sí se ha estudiado en esta literatura de desigualdad es que todos aquellos barrios que han invertido en cultura son barrios que permiten tener una movilidad intergeneracional mucho mayor. O sea, una de las variables importantes, ¿no? O sea, barrios, ¿cómo se mide eso? El problema de medir muchas de la cultura es que cómo se mide, ¿no? O sea, pero se mide muchas veces pues, por ¿no? El número de libros en las bibliotecas, por población, ¿no? Cines, teatros y demás, pero sí se mide. Y después hay una variable, y ellos también están muy obsesionados, como creo que todos saben, con el tema de la familia, ¿no? También hay otros estudios muy serios que lo que analizan es, por ejemplo, si los hábitos culturales dentro de la familia, ¿no? O sea, la transmisión cultural y de los hábitos culturales dentro de la familia tienen relevancia acerca del hábito a tu esfuerzo y por lo tanto a tus futuros ingresos y tal. Y le sale que son bastante significativos. O sea, por ejemplo, el que uno ¿no? se siente a la mesa a comer y que hable de lo que ha pasado en el día, ¿no? O de los hábitos a la lectura, ¿no? O sea, que los hijos vean que uno lee. Eso en Estados Unidos están saliendo resultados que son significativos, ¿no? Que son significativos. En Canarias yo he intentado hacer algo esto con la encuesta, esta que elaboramos, pero claro, preguntar esto en una encuesta es complejo. Es complejo. Yo lo he estudiado a través de la base de datos del Ministerio de Cultura. Tiene una cultura base, que es una base de datos que te permite hacer determinados estudios. La estadística todavía es muy mala, pero bueno, por lo menos hay algo. El Ministerio de Cultura ha hecho esto y bueno, algo es algo, ¿no? Pero hay que seguirlo mejorando. Hay un proyecto en Eurostat en el que se lleva trabajando desde hace 5 o 6 años, un proyecto para incorporar a las bases de datos de Eurostat, ya saben que Eurostat es el sistema estadístico europeo, ¿no? Estadística sobre cultura, una estadística homogénea hecha en todos los Estados miembros de la Unión Europea. Desgraciadamente esto lleva retraso. Tendría que haber estado ya la primera encuesta hace 2 años y todavía no ha salido. La metodología está, pero no se ha publicado. Entonces, esto es lo que, y tú que eres un hombre de la cultura lo sabes perfectamente, esto es la base, es lo que se llama en los programas la creación de público. La creación de público, particularmente la creación de públicos entre los niños y jóvenes. Todos los programas culturales hoy en día, todos los programas culturales tienen un eje que es creación de público. ¿Por qué? Porque el acceso a la cultura y al arte, digamos, en medio de la cultura, entre la cultura y el arte, está determinado, la demanda de cultura cuando eres mayor está determinada por la exposición que has tenido cuando eres pequeño y cuando eres joven. Por eso ahora todos los programas tienen y evidentemente el entender el mundo que te rodea, que al fin y al cabo es la cultura, genera rendimientos. Perdón por meterme. Hace pensar en que, yo diría casi es temerario, que nos dediquemos a otras cosas y no pongamos foco a remediar realmente sobre todo esta brecha y trabajar las oportunidades, las desigualdades de oportunidades. Dicho esto, una reflexión un poco
Digo yo algo primero si quieres. A ver, con esto, vamos a ver, las políticas típicas que se llaman de desigualdad de oportunidades, ¿no? Cuando se empezó a estudiar esto y se empezaron a hacer experimentos de campo en Latinoamérica, ¿no? En México empezó, después en Perú, en Brasil, son lo que se conoce como políticas de acción afirmativa. Y son políticas que principalmente tienen que ver con cómo hijos que tenían dificultad para ir a la escuela, ¿no? Porque estaban alejados, estaban en medio de la montaña, del campo. Claro, los padres tenían muy poco incentivo en mandar a los hijos a la escuela, preferían prácticamente, ¿no?, que que trabajaran con ellos en el campo, ¿no? Entonces, claro, la política de acción afirmativa básicamente ¿en qué consistía? Consistía en darle ayuda a los padres condicionada a que el hijo fuera a la escuela y que alcanzara ciertos logros en cuanto a asistencia sobre todo, ¿no? Ya después lo de las notas, pues también era deseable, ¿no? Y las evaluaciones de esos programas han sido de un éxito brutal. O sea, se ha aumentado la tasa de escolarización en esas regiones aisladas de estos países enormemente. O sea, se ha duplicado, se ha hasta triplicado. Entonces, claro, la política gomera es similar, ¿no? Por lo que me parece, la verdad es que no la conozco muy bien, pero es verdad, o sea, el fondo es el mismo, ¿no? A lo mejor lo que no tiene es esta medición del logro, ¿no? Eso es a lo mejor lo que hace falta para terminar de quizás afinarla, ¿no? Y que realmente ese dinero sea realmente lo mejor empleado posible, pero por ahí van las tiros. O sea, es una política claramente de desigualdad de oportunidades. De igualdad. Coincido con lo que acaba de comentar Gustavo. Hay que procurar también, ¿no?, que las medidas que implementemos no pequen solo de buenismo, ¿verdad? Y que puedan matar, pues, por ejemplo, lo que comentaba en la exposición Gustavo, yo creo que quedó bastante claro, que es el tema del esfuerzo, la actitud, ¿vale? Lo digo porque en España y en Canarias estamos muy acostumbrados a pedir subvenciones y a veces no valoramos los pros y las contras de esas medidas, ¿no? Bien intencionadas, sin ningún tipo de duda. Ya comentábamos también en la exposición, pues eso, tener en cuenta que no vaya en contra de los parámetros competitivos de la economía, porque Canarias adolece de hace mucho tiempo de un grave problema en muchos sectores de esa falta de competitividad. A mí me da mucho miedo cuando hablamos de Canarias. En el año 2015 publicamos un libro sobre economía de Canarias, ahora estamos hablando sobre desigualdad en Canarias, y a mí me da mucho miedo, porque a pesar de que soy yo el que hace esos informes, al final yo soy consciente de que la realidad canaria como mínimo tiene 7 microrealidades distintas, sin entrar a valorar que la desigualdad y la pobreza en el ámbito rural es distinta que en el ámbito urbano. Entonces estamos trabajando con datos muy agregados que creo que, bueno, convendría también desagregar un poco más. Lo que pasa es que las dificultades con las que nos encontramos es la disponibilidad de información, ¿no? Después, insisto sobre lo mismo, soy economista y estudio desigualdad económica. Para mí no es la cara más importante de la desigualdad. O dicho de otra forma, aunque las implicaciones sobre el crecimiento pueden ser muy importantes, y yo soy el primero que dice que las medidas no tienen que interrumpir, en el caso de Canarias, el crecimiento, pero porque estoy por debajo del nivel. Sin embargo, no soy de los seguidores del fetichismo del PIB y del crecimiento económico. Creo que precisamente ha sido un gran problema de nuestra sociedad y de los economistas en buena medida empeñarnos en que el objetivo por excelencia es el crecimiento económico y la eficiencia. ¿Por qué la eficiencia tiene que estar por encima de la desigualdad o la equidad? ¿Vale? Tradicionalmente, históricamente se ha planteado que la supremacía la tiene la eficiencia. Y yo creo que no es una cuestión de supremacía, como comentaba Gustavo, cada vez hay más evidencia que apunta que al menos no son conflictivas, necesariamente contradictorias los dos objetivos, eficiencia y equidad, ¿no?, que se pueden incluso reforzar mutuamente. Entonces, son muchos los elementos que yo sé, siendo consciente de la cantidad de información que hemos analizado, pues que a día de hoy el conocimiento que yo tengo de la desigualdad en Canarias es el mismo que tengo de su modelo económico. Es muy pequeño, tenemos que seguir indagando. Y solo estoy en la fase de diagnóstico, no estoy en la fase de políticas. Dios me libre, porque eso ya es todavía mucho más complicado, ¿no?, como sugería antes David Cova. Sí, bueno,
Yo quería, en primer lugar, felicitarles a ustedes dos y a los demás que con ustedes han fundado el Centro sobre la Gobernanza y la Igualdad Social o Desigualdad Social, el CDSO, porque creo que es muy necesario. Ya esperaba la calidad de las exposiciones que aquí ha habido, o sea que por ahí no me han sorprendido. Pero quisiera hacer unas cuantas, no sé, comentarios que me ha provocado lo que ustedes han dicho. En primer lugar, David empezó mencionando el concepto de igualdad, mencionando las peores prácticas filológicas. Decir que la desigualdad es lo que no es igual, pues mira tú, no vamos a ir muy lejos por ahí. Después se mencionaron dos alusiones, digamos, universales a la igualdad, que son las de la Declaración de Independencia de Estados Unidos y la propia de nuestra Constitución, que me parecen completamente ambiguas y que tampoco dicen nada. Especialmente la de Estados Unidos, cuando habla de que todos los hombres son libres sobre una sociedad que estaba basada en la esclavitud, ¿no? Pero sí hay una que me parece que va en la línea de lo que ustedes han dejado claro aquí, y es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que comienza diciendo en su artículo 1 que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Y ahí está la cuestión. Iguales en dignidad y derechos. ¿Y qué derechos? Bueno, derecho a la vivienda, a la educación, a la salud, a la igualdad de oportunidades en el fondo, ¿no? Es difícil discutir con economistas, porque enseguida te dicen ¿a cuántos conoces? O yo hablo de la mediana, ¿no? Pero yo, la verdad, tiendo a veces cuando escucho a los economistas, aunque reconozco que al final todo se reduce a que tengamos un buen pastel y si puede ser lo más grande posible para que el reparto sea mejor, o sea, teniendo eso en cuenta, soy también a veces algo escéptico en relación con los análisis económicos. Porque yo tiendo a pensar como tu madre, David, de que detrás de las cifras hay personas. Y no todas las personas, como somos diversos, no somos iguales, afortunadamente, pues ven el mundo de la misma manera. Hay hijos que no esperan ni desean vivir mejor que sus padres. Claro, me dirá inmediatamente, Vivi, ¿cuántos conoces? Bien, tendré que callarme. Gandhi que dice que es mejor vivir en la ribera de un río que vivir en el desierto, bueno, que vaya y se lo diga a los tuareg. ¿Por qué no quieren vivir al lado del río Níger? ¿No? En fin, que siempre cabe un sano escepticismo en estas cuestiones. Pero hay dos puntos que a mí me gustaría preguntarles, y voy a ser breve. El primero es los criterios que se usan para medir la desigualdad y la pobreza. Porque tengo para mí que no son los mismos. Por ejemplo, hubo un primer esquema más económico y después hubo que desarrollar el índice de desarrollo humano, hubo que crear un índice de desarrollo humano porque una visión demasiado economicista no era suficiente para evaluar las desigualdades. Y porque, algo de eso dijeron ustedes, no se aplican de la misma manera en las sociedades. En África la pobreza está por debajo de $2 por día, ¿no? La pobreza absoluta, claro. Por debajo de $2 por día. Aquí eso sería ya la miseria absoluta, me parece a mí. Y sobre todo, o sea que tengo la impresión, pero en fin, puede ser mi ignorancia, de que todavía falta un cierto consenso universal sobre una serie de parámetros por los cuales medir esa igualdad de derechos que todos tenemos de acuerdo con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y hay otra cuestión que a mí me preocupa cuando oigo hablar de la desigualdad. Hoy en Canarias estamos mejor o peor en términos de igualdad. Es decir, la sociedad canaria hace 30 años o 40 años en cuestiones de educación, de sanidad, de todos esos derechos y oportunidades, ¿está hoy mejor en oportunidades que en el pasado? Humildemente, porque no tengo la mediana ni nada de esto, ni conozco a muchos, pero llevo aquí 40 años, humildemente creo que hemos mejorado. Y yo creo que también eso hay que medirlo, ¿no? No solamente cómo estamos hoy comparados con, yo qué sé, con Alemania, ¿no? Sino cómo estamos hoy comparados con hace 40 años, aquí mismo. En fin. Empiezo yo ahora. ¿Está encendido? Sí, ¿no? Así aprovecho y termino de contestar porque me doy cuenta que no terminé. Antes insinué que para mí la desigualdad económica en absoluto es la cara o la dimensión más importante de la desigualdad y existen muchas medidas de distintos ámbitos, pero también en la economía, a raíz de los estudios de Amartya Sen, que es el padre un poco intelectual o uno de los padres intelectuales del índice de desarrollo humano y del índice de pobreza humana.
existen otros muchos indicadores, índices de felicidad, ¿no? Recientemente un prestigioso economista en la London School of Economics, Richard Layard, especializado en economía laboral, pero que últimamente está estudiando muchos temas de desigualdad, pronunciaba una conferencia en la que decía, voy en la misma línea, ¿cómo es posible que en los países desarrollados en los últimos 50 años hayamos aumentado tan significativamente el nivel de renta y de poder adquisitivo y la gente sea más infeliz hoy que hace 50 años? Con esto quería decir que soy economista, mido la desigualdad económica como normalmente se mide, además que el encargo que nos hicieron fue medir esa dimensión y no otra, pero soy consciente, en 20 minutos no hay tiempo para explicarlo, pero soy consciente de que existen otras muchas dimensiones mucho más importantes. Por ejemplo, es verdad que Canarias en todos estos indicadores de pobreza carencial de la que no hemos hablado, pobreza en renta de la que sí he hablado, etcétera, etcétera, estamos en términos comparados peor. Pero sin embargo recientemente ha vuelto a salir un estudio sobre cuán felices son los canarios y el resto de ciudadanos de comunidades autónomas y nosotros los canarios somos de los más felices. La felicidad percibida. ¿Es un indicador subjetivo? Sí. Pero al final es que a lo mejor en la felicidad influyen otras cosas que no el nivel de renta del que disponemos todos los meses. Está correlacionado, por supuesto, pero hay otras muchas dimensiones, ¿vale? Entonces, a eso me refería con que soy economista, mido la desigualdad económica, pero soy consciente de que tiene otras muchas dimensiones. Y diría que la desigualdad económica para mí, y eso sí es un juicio de valor, para mí no es la más importante, aunque soy economista, ¿vale? No sé si al menos me cubro un poco las espaldas. Si me dejas hacer un paréntesis porque te fuiste y ahora volviste, hoy el paradigma de influencia de la cultura en el mundo de la economía es Medellín, ¿no? Este es lo que todo el mundo se está fijando hoy, ¿no? Bueno, Medellín ya sabemos lo que era hace 20 años y tal, y diseñaron un potentísimo programa cultural en la municipalidad que está dando unos resultados maravillosos. No sabemos hasta cuándo, pero de momento, ¿no? De integración social, de cohesión, etc. Y José, si me permites una cosa, tú y los economistas y nosotros somos igualmente escépticos con todas estas cosas. Lo que pasa es que nosotros sabemos por qué somos escépticos. Y tú que eres filólogo no lo sabes, nosotros sí lo sabemos. Ya estás aprendiendo ya. ¿Qué quieres? Por supuesto. Sí, hombre. Vamos a ver, indiscutibilísimamente, pero eso ya nos lo dice el PIB real per cápita. Ya, estamos simplemente el valor. Claro, por supuesto, infinitamente mejor. Que la desigualdad es consustancial a nuestras vidas, a la vida en sociedad. Desde que se crea la primera sociedad hay desigualdad. Decirle a José. En los hombres del paleolítico. Es decir, a partir de que hay un sedentarismo, agricultura y dejamos de ser nómadas, empiezan las desigualdades. Los estudios antropológicos, etc., señalan que el hombre del paleolítico, y mira a ver cuál era la calidad de vida del hombre del paleolítico, eran sociedades, por decirlo de alguna manera, perfectamente muy. Y una cosa en relación con esto, que hay una disponibilidad de bienes y servicios incalculable en relación con hace 20, 25 años, 30, 35 años, eso es indudable, con un matiz que es muy importante, y es que ha crecido la disponibilidad de bienes y servicios más en aquellos sitios o lugares, en casi todos, en donde antes la renta era menor. Sí. Fuerteventura, Lanzarote, el sur de Tenerife, el sur de Gran Canaria, etc. Hoy Fuerteventura y Lanzarote son las islas de renta per cápita mayor de Canarias. Eso es un cambio radical. No, y en esto también, y termino con esto, por supuesto, o sea, hay muchos ejemplos que podemos encontrar y por eso se han creado todos estos indicadores adicionales, ¿no? El índice de desarrollo humano, a lo mejor lo que queremos es mirar la esperanza de vida en lugar de, ¿no? del PIB per cápita, etcétera. O sea, por ejemplo, relacionado con temas que a ti te gustan muchos de salud, la relación que existe entre renta y esperanza de vida no está nada clara. O sea, que más renta está correlacionada con esperanza de vida,
eso indiscutiblemente. Pero que lo importante ahí no es tanto la renta, sino que es más bien las instituciones que generan que el conocimiento de la salud ¿no? se expanda entre las personas. Por ejemplo, o sea, el mejor invento que ha reducido en mayor medida la mortalidad y aumentado por lo tanto la esperanza de vida en los países africanos es el tratamiento contra el cólera, que básicamente es simplemente enseñar a la gente cómo echarse chupitos de agua. Ya está, eso es más barato imposible. Pero lo que realmente marca es el que el conocimiento, el que todo el mundo sepa cómo se tiene que echar los chupitos de agua. O sea, ¿no? el que las instituciones y el que los gobiernos que están detrás enseñen a la gente, pues, el tema de los anticonceptivos, por ejemplo, con el SIDA y con el caso de Botswana y el SIDA y la esperanza, ¿no? O sea, hay muchos ejemplos de eso que realmente... Pero, hombre, que la renta generalmente y la riqueza pueda ayudar a mejorar, sí, pero que no los todos, por supuesto que no. Quedan 2 palabras pedidas y tenemos 10 minutos, ¿no? Sí. La mía es muy cortita. Prometo ser muy breve, pero es que no me resisto a comentarlo, ¿no? Richard Wilkinson y Kate Pickett, 2 epidemiólogos británicos. Recomiendo la lectura de su libro, Desigualdad, una historia de nuestra infelicidad colectiva o algo así. La traducción al castellano no tiene nada que ver con el título en inglés, como suele suceder. Interesantísimo, porque para los países desarrollados da evidencia de lo que señalaba Gustavo ahora mismo. Es decir, llegados a un determinado nivel de renta medio, mayores aumentos ya no garantizan mejoras en esperanza de vida, en tasa de criminalidad, en alfabetismo, en todo tipo de casuística y de problemas que analizan Wilkinson y Pickett. No hay ninguna correlación con la renta per cápita. Estamos hablando de países de altos niveles de renta per cápita. Pero cuando en vez de controlar por la renta per cápita, controlas por el nivel de desigualdad, la correlación es tremenda, increíble, con todas las variables, y son muchísimas, incluidas de salud, de felicidad, de criminalidad, de alcoholismo, muchísimas. Y por cierto, se parece mucho al gráfico de dispersión que tú nos pusiste en tu presentación. Reino Unido y Estados Unidos, entre las economías donde sobresale, a pesar de que tienen la mayor renta per cápita, también tienen la mayor desigualdad y son los que tienen mayores problemas de este estilo. Y sin embargo, los países del norte de Europa, Japón, pues aparecen justo en el extremo contrario. Menores niveles de desigualdad, menor incidencia de todos estos problemas. Por lo tanto, volvemos a lo mismo. A lo mejor la renta per cápita no necesariamente es el indicador más adecuado. Primero y después. Yo simple y llanamente aunarme a las felicitaciones anteriores y decirte, Gustavo, que la descripción tuya coincide perfectamente con lo que es Sudamérica. Soy peruana y eso es, o sea, los mejores colegios, las mejores relaciones familiares, todas esas cosas son típicamente donde se accede a mejores puestos y a mejores cosas. O sea, es una descripción perfecta de Sudamérica. Nada más. Yo, primero felicitarlos, está claro que nos han dado una clase. Como siempre nos han aumentado las dudas, porque los economistas aumentan las dudas, nunca soluciones no dan, ¿no? La cuenta sigue siendo, los problemas económicos siguen siendo al final antes o después de oír a los economistas. Pero yo voy en la línea de mi colega, José Soliño. Vamos a ver, yo me baso en lo que se ha dicho, no lo que se está diciendo ahora, pero en lo que se ha dicho. Entonces, a mí me impresionó mucho, me gustó mucho la diapositiva donde depende de la altura del banco que pongas, están las igualdades de oportunidad o no, verás la corrida de toros para hablar de cosas que molestan o no la ves, ¿no? Además, somos muy viejos y hablamos mucho de la igualdad de oportunidades en muchas ocasiones. Hacer igualdad de oportunidades es muy difícil, porque tienen un montón de factores. Pero dependerá de la muestra, sobre todo la que tú citaste, porque no sé qué edad comparas, pero, hombre, hubo una época en España en que estar en un colegio privado era más importante que estar en un colegio público. Pero hace mucho tiempo que invertimos un montón de dinero en educación en Canarias, en los colegios públicos, en universidades públicas, en becas. Las cosas han cambiado mucho, muchísimo. Lo hemos hecho tan mal que cuando debemos estar recibiendo los frutos de esa inversión, tenemos más desigualdad que nunca, tenemos menor renta que nunca, la desigualdad en los niveles medios es mayor que nunca,
Es decir, hay una sensación de que estamos muy mal después de todo el esfuerzo que hemos hecho durante 40 años en educación. Lo hemos hecho tan mal en la educación y en la formación de la gente para que las cosas hayan mejorado tan poco, porque eso es lo que se dijo. Ahora nos están dando un mensaje de euforia. ¿Pero es lo de antes o es lo de ahora? ¿De verdad estamos tan mal después de tantos años de inversión en educación, en sanidad y en todas esas cosas? Es probable que nos hayamos expresado, o hablo por mí, mal, porque las dos cosas que ha dicho, tanto la interpretación última como la primera, tienen cabida. Es decir, lo que pasa es que nosotros hemos dicho que estamos mal en términos relativos. Los economistas siempre hablamos en términos relativos, pero yo puedo estar mal en términos, peor en términos relativos respecto al País Vasco y sin embargo haber mejorado. Lo que pasa es que el País Vasco mejoró mucho más que yo. Y eso es de lo que estamos hablando. Cuando uno pone la vista en el medio y el largo plazo, lo sé porque yo he analizado la evolución de la economía canaria desde la década de los 50 hasta la actualidad. Si yo tengo que dar algún adjetivo calificativo a la evolución de la economía canaria, es de éxito absoluto. Indiscutiblemente. Después puedo entrar a valorar distintas etapas y tal. Ahora bien, a lo mejor en las últimas 2 décadas, dentro del contexto nacional, que es con el que yo, fue mi premisa de partida, me comparo, porque no me gustaría distanciarme mucho de lo que ellos tienen, pues resulta que hay otros que lo han hecho mucho mejor y ya partían de una mejor posición, con lo cual la brecha ha aumentado, y otros que estaban por debajo, que lo han hecho mejor que yo y me han superado. Y por eso en el ranking autonómico ya no solo la brecha aumenta, sino que yo voy bajando posiciones. Entonces las dos cosas son totalmente compatibles. A medio y largo plazo, historia de éxito indiscutible, pero claramente mejorable. Y en términos de desigualdad es evidente que somos de las regiones españolas con mayores indicadores de desigualdad económica. La gravedad, pues no sé, pero si estamos clamando porque España dentro de la Unión Europea ha aumentado mucho y parece que es un nivel inaceptable, pues Canarias, que dentro del contexto nacional es la que tiene los peores ratios, pues quizás deberíamos de reflexionar un poco más sobre ese tema. Pero nadie está negando la historia de éxito, sobre todo cuando ampliamos las miras, que hay detrás de la historia económica reciente de Canarias. Nadie. De hecho, es que nosotros analizamos del 2006 al 2014, un periodo muy corto. Muy rápido. A ver, una cosa que tenemos bueno y malo, ¿no?, los de ciencias sociales, y que yo hay veces que no me quedo con eso y me quedo tranquilo si el resultado es malo, es que a diferencia de los físicos y los químicos, ¿no?, que ellos tienen su laboratorio y pueden repetir el mismo experimento varias veces cambiando condiciones y ver qué hubiese pasado si en lugar de haber apretado aquí hubiese apretado acá, ¿no? Eso los físicos lo pueden hacer, nosotros no. Entonces, claro, muchas veces mi reflexión cuando yo creo que las cosas van mal es que digo, pero es que el contrafactual no sé cuál es. Entonces, que a lo mejor las cosas hubiesen ido muchísimo peor. O sea, si no se hubiese invertido, ¿no?, todo esto público, a lo mejor estaríamos infinitamente peor. Entonces, eso no lo vamos a poder medir mucho, ¿no? La manera de medir muchas veces es comparándonos con los demás, pero también esas comparaciones, pues bueno, no son del todo buenas, ¿no? Pero bueno, eso por un lado. Y después, por otro lado, también es verdad que claro, cuando uno pone estos datos así tan agregados y después ya empieza uno a profundizar en algunos aspectos, ¿no? Hay unos índices que David se los conoce muy bien, que es el AROPE, ¿no?, que se construye, que no solamente mide la tasa de pobreza, sino que, por ejemplo, también mide, pues, acceso a ciertos bienes, ¿no?, por ejemplo, disponibilidad de carne, ¿no?, comes carne al menos una vez en semana, ¿no?, una vez al mes, o dispones de al menos una semana de vacaciones al año. Y ahí, por ejemplo, Canarias, en algunos de esos indicadores, queda muy bien, está muy bien situado. Lo que pasa es que en el índice, cuando miramos la desigualdad y la pobreza, que está altísimamente relacionada con la tasa de paro, que ahí sí que somos los campeones mundiales, ¿no?, ahí sí que salimos muy mal. Pero, por ejemplo, si miramos algún otro índice muy relacionado con calidad de vida, ¿no?, de la felicidad que decía antes, por ejemplo, ahí no salimos tan mal. O sea que... Y respecto a lo del privado, al resultado de los colegios privados, lo que induce a pensar, la muestra es básicamente personas que tienen entre 35 y 60 años, por lo tanto son personas que se educaron entre los años 40 y los años 80. Claro, lo que induce a pensar
el resultado un poco más malicioso, ¿no? O la interpretación más negativa o pesimista que puede haber ahí, ¿no? Si nos creemos mucho esto de la desigualdad de oportunidades, es que el estudiar en un colegio privado, sobre todo lo que te da son muchos contactos, ¿no? Y a lo mejor esos contactos son los que, o sea, no es la calidad de la educación, son los contactos que te da el colegio privado versus los no contactos que te da el colegio público, lo que está marcando. Entonces ahí es donde tenemos que reflexionar y ver si eso es verdad o no. No, yo simplemente... Bien, pues terminamos. La verdad es que está bien ofrecer dudas, ¿no? Porque por aquello de los clásicos de que una duda prudente es el faro de la sabiduría. De esto sabe Soliño más que yo, de esa cita. Bueno, pues muchas gracias a los dos. Creo que hemos tenido una sesión a la vez profunda y amena. Y con esto terminamos. Muchas gracias a todos ustedes. Y yo con la venia del director le rogaría que vuelvan. Que vuelvan. Bueno, yo les propondría que volvieran. No, pero lo hemos hablado alguna vez en otro coloquio de esto, lo hablamos. Yo creo que es muy importante conectar esto con la filosofía moral. Adam Smith era filósofo moral, no existía la profesión de economista. Pero es muy interesante porque Amartya Sen, todos estos señores que hemos citado son, en realidad, se dedican a la filosofía. Pero bueno, si nos permite el director y Andrea, pues... Vale. Bueno, muchas gracias a todos.